Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Hermanos, buenos días, les saludo a cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor por poder estar en esta oportunidad coordinando el culto y les saludo a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos, porque podemos en este día domingo nuevamente reunirnos, conectarnos para adorar a nuestro Señor, para que todo lo que vivimos en la semana ahora podamos juntos adorar a nuestro Señor. Ya lo hemos hecho la semana de manera individual o en conjunto con nuestra familia. Pero el día de hoy nos reunimos para todos, a una voz cantar a su nombre. Así que yo les doy la bienvenida a ustedes y también la bienvenida a las visitas que nos puedan acompañar en esta mañana. Es mi deseo y el de la iglesia también, que puedan unirse a nosotros y juntos podamos crecer y conocer más a nuestro Señor. Que ustedes puedan también reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Así que si hay alguna visita que esté viendo esto, le damos la bienvenida. Estamos muy contentos, muy agradecidos de que nos pueda acompañar en este día. Vamos a orar y a tener una lectura bíblica breve. Esto está en Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 42. Por título lleva: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La palabra de Dios nunca será quitada para los hijos de Dios. La palabra siempre estará para nosotros. Así que es mi intención que nosotros tengamos en este culto el corazón de María, que podamos estar haciendo lo que realmente estamos llamados a hacer. Este es el día del Señor y yo quiero invitar al hermano a que pueda unirse en esta mañana a adorar a nuestro Señor, a ser intencional en este tiempo, a que podamos juntos estar concentrados adorando a nuestro Señor. Y bueno, si usted está viendo esto en la semana, yo igual le animo a que para las alabanzas, la oración y en el momento sobre todo de la predicación, su corazón sea como el de María, que podamos todos someternos a lo que el Señor nos va a hablar en el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por poder estar juntos. Gracias porque no es casualidad que nos volvamos a encontrar. Gracias por mis hermanos que ya han saludado a través del grupo de WhatsApp, han dicho presente en esta mañana. Yo te doy gracias por ellos y también por mis hermanos que pueden conectarse y estar en este culto. Señor, es mi intención de que este culto sea para tu gloria, para tu honra y que, como leíamos recién, nosotros, Señor, no estemos afanados, no estemos turbados, sino que podamos descansar en ti, que nuestro corazón sea como el de María, que podamos estar sentados a tus pies, Señor amado, arrodillados, con un corazón humilde, presentarnos ante ti en esta mañana, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a lo que tú nos hables en esta mañana, a llevarlo en práctica, a ser sabios, Señor amado, a vivir vidas que te honren, Señor. Así que oramos tu palabra, oramos esto que hemos leído, para que tú trabajes en nuestra vida, en nuestra familia, para que tú obres en los hijos, en los matrimonios, para que tú trabajes, Señor amado, en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible como el de María. Te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Queridos hermanos, vamos a cantar unas alabanzas, así que yo le animo también a que pueda unirse junto al Ministerio de Alabanza y alabar el nombre de nuestro Señor. Bueno, hermanos, los invito a cantar y a reconocer una vez más la grandeza de nuestro Señor. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cada día tu nombre
grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de Solo en Jesús confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él en victoria reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí, desde el principio hasta el final. Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá.
Hermanos, ya hemos cantado algunas alabanzas y antes de pasar al momento de la reflexión bíblica del sermón, vamos a tener un momento de lectura bíblica nuevamente y también de oración. Esta lectura bíblica va a estar en 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, versículo 14 y 15. Vamos a tener esta lectura bíblica. Yo la animo a que si tenga su Biblia ahí en su mano, que la tenga cerca, que pueda acompañarme. En 2 de Corintios 12, versículos 14 y 15. Dice así: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, dice el apóstol Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Yo quiero simplemente hacer un énfasis en lo que dice el versículo 15. El apóstol está hablando y diciendo que él gastará lo suyo para la edificación de su iglesia. Y no solamente sus recursos, no solamente lo que él puede hacer tal vez con la profesión que tenía, sino él mismo como persona, como dejando todo lo material de lado, él mismo se iba a entregar por ellos. Aunque eso tal vez iba a significar, dice, ser amado menos, porque tal vez iba a ser una labor tal vez como de disciplina tal vez, o muchas veces de reprender al hermano, pero siempre con amor. Pero él lo iba a hacer porque les amaba. Y yo quiero animarles, hermanos, a que reflexionemos y atesoremos esta palabra, que realmente nosotros podamos entregarnos por completo al servicio del Señor, que nosotros podamos ver a nuestro alrededor, ahora mismo pensar en un hermano que está en necesidad o que necesita de alguien y viene a nuestra mente. Yo le animo, hermano, a que en esta tarde o en esta semana usted entréguese al servicio del Señor. Ame a esa persona, ame a la iglesia. Yo le animo a que usted reflexione y pueda pensar y justamente decir a sí mismo, ya sea que tenga mucho o tenga poco, pero yo quiero ser usado por el Señor. Yo quiero ser un siervo que glorifica a Dios. Yo quiero ser un hijo que honra a su Padre. Así que, así como el apóstol Pablo dice que él gastará lo suyo y aún a sí mismo, él se gastará por amor a ellos. Yo le animo a que usted y también yo podamos decir esto, por amor a nuestro Padre y a su iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque así como tu palabra es sencilla en cierto grado, cuando uno le explica tal vez a un niño tus verdades, Señor, aún su mente tal vez no desarrollada por completo, él puede entender estas verdades, porque tu palabra tiene que ser sencilla al punto de que un niño la entienda, pero de la misma manera es profunda, echa raíces sobre el corazón del hombre y puede llegar a cambiar el corazón errado y pecador, sucio del hombre. Así que, Señor, así como tu palabra puede ser explicada a un niño, de la misma manera puede ser muy profunda a un punto insondable, Señor amado. Y nosotros estamos aquí abriendo tu palabra, reflexionando en ella y queriendo, Señor amado, pensar cómo tú nos estás hablando en esta mañana. Señor, antes de escuchar tu palabra por medio de nuestro pastor, y nosotros queremos, Señor amado, pedirte que este corazón que tenía el apóstol Pablo pueda también ser el nuestro, que podamos entregarnos aún, Señor amado, nuestras cosas materiales, o aunque no las tuviéramos, nosotros mismos entregarnos por amor a ti, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a amar de manera humilde, de manera clara, de manera transparente, como tú lo has hecho, Señor amado. Tú nos has amado no porque nosotros haya algo bueno, sino por tu gracia, porque tú así lo has querido, Señor, y tú nos llamas a eso mismo. Así que ayúdanos, Señor amado, a amar
a quienes nos rodean y a llevarles a Cristo. Oramos también por nuestro querido pastor, para que tú le guíes en esta mañana, para que lo que él vaya a hablar pueda causar en nosotros una respuesta que traiga gloria a tu nombre, Señor. Te pedimos por él y por cada uno de los oyentes en esta mañana. En Cristo Jesús, amén. Muy buenos días, mis estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Un domingo más, compartiendo la palabra del Señor y reflexionando en lo que ella tiene para nosotros. Vamos a continuar avanzando en el texto bíblico. La semana pasada miramos 3 figuras del carácter de Cristo que nos enseñan a nuestras vidas. Hoy día nos vamos a quedar en un encuentro. Voy a leer vamos a trabajar hasta el versículo 21. Nos vamos a quedar en un encuentro muy especial que narra ahí el relato y que yo creo que, aunque lo conocemos bien, quiero invitarle a que volvamos a insistir sobre las enseñanzas bíblicas. Pablo decía que para él no le era gravoso volver a hablarle de las mismas cosas, y para ustedes, decía, era necesario volver a escucharlas para renovarlas. Así es que desde esa misma perspectiva voy a volver a hablar acerca de Nicodemo y de ese encuentro tan especial que tuvo con Jesús allá en la Palestina. Capítulo 3, versículos del 1 al 21, dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjese cómo Juan pone esta característica. Fíjese que no sabemos por qué Juan habla de Nicodemo. Es el único que expresa, y no es menor el encuentro. ¿Por qué los otros evangelios no lo mencionan? Es interesante eso, que nos debe servir para reflexionar. Verso 2 dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas
en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y comienza un nuevo relato. Es interesante, ¿no es cierto?, el relato con el que nos encontramos, ¿sí? Y nos posiciona en este encuentro. Ya le decía yo, es especial notar que Nicodemo y el relato de Nicodemo, con la tremenda enseñanza que tiene, no aparece en los otros evangelios. No lo consideraron Mateo, ni Marcos, ni Lucas, no lo consideraron. Sin embargo, Juan sí lo considera y hace un relato no menor de este encuentro. Y posiciona contándonos quién era Nicodemo. Y más adelante incluso da otros detalles. Dice que había un hombre de los fariseos, es un fariseo, por lo tanto, un guardador de la ley y un conocedor de la palabra del Señor, que se llamaba Nicodemo, y que era un principal entre los judíos, es decir, que no era simplemente uno más, sino que era alguien reconocido y aceptado. Y viene de noche. Juan coloca esta característica y hasta el día de hoy todo el mundo trata de explicar por qué vino de noche. Si tenía miedo, si era para que nadie supiera. Hermano, no tenemos ni la menor idea. Todavía Jesús no era atacado, todavía su enseñanza no era puesta en tela de juicio, estaba recién comenzando su ministerio, así que no sabemos la razón por la que vino de noche y a veces vamos colocando algunas ideas. Pero sí lo interesante son las preguntas que hace Nicodemos. Él venía con preguntas y como un principal tenía la obligación de ir a conocer, ¿no es cierto?, a quienes llegaban o a quienes llegaban con nuevas enseñanzas, a nuevos maestros, a nuevos rabí, ¿no es cierto?, que se acercaban a la comunidad para poder saber qué estaban enseñando y poder saber si podían recomendarlo o no. Eso sí es así. Y es interesante porque Nicodemo ya se había interiorizado de lo que Jesús estaba haciendo, incluso tal vez pudo haber sido testigo. Vino Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjese, determina que este Jesús al que él estaba recién conociendo venía de Dios. No era un charlatán, no era un orador más que andaba por la zona, no era un maestro cualquiera de una filosofía que no correspondía, sino que era un maestro de Dios. No entendía que era el Mesías, pero sí sabía que era un maestro de Dios. Es decir, que todo cuanto él hacía, ¿no es cierto?, venía de parte de Dios. Y dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Recuerde, ¿no es cierto?, de que cuando hablamos de señales, Juan cuando habla de señales habla de milagros, ¿sí? Y dice, entonces nadie podría hacer estos milagros, es decir, tampoco cuestiona. ¿Se acuerdan que después los fariseos dicen que los hacían en nombre de Belcebú, qué sé yo? Nicodemo, ¿no es cierto?, como fariseo, entiende que estas manifestaciones sobrenaturales y especiales venían de parte de Dios y que Jesús era un instrumento para aquello. Y Jesús le dice de inmediato, lo confronta, no se queda. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí viene entonces la primera pregunta de Nicodemo. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo es posible que ocurra esto? Nicodemo, ¿no es cierto?, planteado, lleno de su conocimiento, el Señor lo confronta con lo que tiene y dice, es necesario que haya una nueva experiencia y la coloca como un nuevo nacimiento. Él estaba hablando claramente de una experiencia espiritual y vamos a mirarlo más adelante. Sin embargo, Nicodemo todavía estaba centrado en lo que estaba ocurriendo. Nicodemo venía todavía con sus preguntas. Sabemos que has venido de Dios, que porque si no, no puede haber estas señales. Y Señor, sabemos que eres especial y que eres alguien que está en medio nuestro especial. Y el Señor le dice, bueno, si yo soy especial, entonces, ¿no es cierto? Si sabes que yo soy alguien distinto a los demás, entonces te invito a que tengas un nuevo nacimiento, que tengas de verdad un encuentro conmigo, que de verdad
puedas comprender lo que Dios, el propósito que Dios tiene para tu vida. Y ahí Nicodemo se queda paralizado y dice, ¿cómo puedo hacer esto? Es imposible lo que me estás pidiendo. No puedo volver a nacer. Amado hermano, y mira la primera enseñanza que tiene el texto para nosotros en el día de hoy. Hay mucha gente que cree que Jesús es bueno, que podría hacer cosas buenas, que hace cosas buenas, ¿no es cierto? Importantes, que podría ayudarme en alguna circunstancia, pero que no está dispuesto a tener un nuevo nacimiento. Gente que nos escucha hablar, que está de acuerdo con nuestro mensaje, que está de acuerdo con la palabra que entregamos, que cree que Jesús es alguien especial, que ha tenido una formación religiosa cristiana, ¿no es cierto? Y entiende que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, no están dispuestos a nacer de nuevo. No están dispuestos a un nuevo nacimiento. No están dispuestos a un encuentro personal con Jesús. Entonces, luego dice la segunda pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez el hombre en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor lo queda mirando y le dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le dice, mira, yo he venido a entregar luz. He venido a entregarles un mensaje nuevo. He venido a entregar un camino recto y correcto a los hombres. ¿Sí? Todo el capítulo 1, ¿se acuerda? En el prólogo que nos habla de este verbo que se hizo carne, que vino a estar y que vino a hacer luz. ¿Luz para qué? Para alumbrar un camino de oscuridad. ¿Sí? Dice, y entonces es necesario que nazca del agua y del Espíritu, que haya un nuevo nacimiento, en el agua con una característica de purificación y el Espíritu claramente con esta presencia de Dios en nuestra vida y en esta vida eterna que el Señor nos entrega. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Fíjese que el Señor utiliza acá, seguramente su Biblia lo dice ahí en chiquitito, ¿no? La palabra griega se usa tanto como para viento como para espíritu, ¿sí? La palabra neuma, que en hebreo es ruach. En ambas palabras es la misma expresión, viento o espíritu. ¿Y por qué el Señor usa tan intencionalmente esta palabra? Dice, no te maravilles de que te digo, es necesario nacer de nuevo. Cuidado, no te asombres con esto. ¿Sabe? Una de las cosas que nos pasa cuando entregamos el mensaje del Evangelio es que confrontamos a la gente con su fe precisamente porque le hablamos de que tiene que recibir a Cristo en su corazón. Y la gente se queda estupefacta, paralizada, no sabe cómo hacer esto, se maravilla, se asombra. Aquí la idea no es de algo maravilloso, sino que la idea es de un concepto de asombro. No te asombres de que yo te diga que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, vuelve a usar la misma palabrita, ¿no es cierto?, que usó, recién dijo es necesario nacer del Espíritu, ahora le dice, el viento sopla donde quiera y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, hay una transformación de este Espíritu Santo de Dios que viene a morar en nuestras vidas. No lo podemos, no sabemos de dónde viene ni cómo se produce. Es un misterio para nosotros, pero sí lo podemos experimentar. Y es lo que experimentamos cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Dice la palabra del Señor que nuestra vida, cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, es sellada con el Espíritu Santo y luego viene un proceso de llenado, de plenitud, de absoluta, de una experiencia absoluta en el Espíritu, que es quien está en el corazón de cada uno de nosotros. Respondió Nicodemo y le dijo una nueva pregunta: ¿cómo puedo hacer esto entonces? Está bien, ahora entendí, no puedo volver al vientre de mi madre, entendí. Pero entonces, ¿cómo es que yo puedo recibir? ¿Cómo es que yo puedo experimentar este nuevo nacimiento del agua y del Espíritu? ¿Cómo es que yo puedo volver a o puedo comenzar a experimentar esta presencia
Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que es como un viento que no sé de dónde viene ni a dónde va. De cierto te digo, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y entonces el Señor le dice, oye, pero si ustedes ya se los he contado. ¿Sí? En lo que en realidad eso es lo que va a hacer ahora el Señor, a decirle, le hemos dicho, te estoy hablando de algo que tú ya conoces. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y cuidado, aquí hay algunos que dicen, sí, pero Enoc y Elías subieron al cielo. Sí, pero ellos fueron llevados. ¿Sí? No es un acto, no es de mutuo propio, como en el caso del Señor Jesús, que asciende y desciende del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y a quién le enseña. Y aquí le recuerdo un texto bíblico al maestro de la ley, para que entienda las figuras, para que no se quede en la literalidad del relato religioso y entienda la profundidad espiritual que hay en la palabra del Señor. Y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí coloca los elementos centrales, ¿no es cierto?, de lo que significa nacer de nuevo. Lo ha venido mencionando todo el relato. Es aprender a encontrar, ¿no es cierto? Le está recordando Juan, ¿se acuerda cuando las serpientes picaban a la gente en el desierto, ¿no es cierto? Y morían. Entonces dice, bueno, para que no mueran, yo voy a levantar la serpiente, y para que usted viera la serpiente nomás, y van a quedar salvos, ¿no es cierto? Y las picaduras del pecado, o sea, las picaduras de la serpiente no van a hacer efecto en usted. Entonces dice, de la misma manera, cuando el pecado picó al hombre, el hombre salvo de la muerte, cuando mira al que es levantado. ¿A dónde? En la cruz del Calvario. A Jesús nuestro Señor. Y aquí viene una palabra interesante, que se repite más de 90 veces en el Evangelio de Juan. Y es creer. Es creer. Y todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres saber cómo nacer de nuevo? Le está diciendo a Nicodemo, porque este es el diálogo que tiene con él. ¿Quieres saber cómo nacer de nuevo, Nicodemo? Bueno, de la misma manera en que la gente creyó que se miraba a la serpiente en el desierto, porque esto sí tú lo conoces, está en la enseñanza terrenal. Desde esto te puedo enseñar, esto es lo que tú sabes. De la misma manera en que el pueblo de Israel miró la serpiente en el desierto levantada por Moisés para no morir, de la misma manera, si tú crees y miras a Jesús, entonces tú serás salvo. Si fijas tu vida, si crees en el Señor, entonces nacerás de nuevo. Amados hermanos y amigos, este es el qué y el todo de nuestra predicación. Esto es lo que nosotros hablamos y enseñamos día tras día. Este debiera ser la parte principal de cualquier cosa que nosotros enseñamos. Luego viene Juan 3:16, y desde el 16 al 21 son los versículos más importantes de la Biblia, ¿no es cierto?, que nos hablan de salvación a nuestras vidas. Como dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, es decir, le explica Jesús a Nicodemo, y le dice, mira, Nicodemo, quiero explicarte esto. El acto de creer es un acto de amor, que viene desde parte de Dios. Para que tú mires a Jesús y puedas ser salvo y nacer de nuevo y tener una nueva vida en el Espíritu, es necesario que creas en el Señor Jesús. Pero ¿quién es este Jesús? Es Dios mismo encarnado, que en un acto de amor lo envía, dice, envía a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y vuelve a repetir la misma frase, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, sabes que nosotros a veces nos enredamos
tanto en enseñar y explicar el Evangelio. Nos complicamos tanto y a veces nuestro Evangelio se remite a el quehacer de nuestra congregación, de las cosas que nosotros hacemos. Se remite a lo mejor a un Dios bondadoso, ¿no es cierto?, que va a ser bueno y va a responder las oraciones. Y claro que el Señor lo hace. Y probablemente hará señales maravillosas aún en el día de hoy en medio de nuestras comunidades. Sin embargo, usted tiene que entender y usted tiene que comprender, mi amado hermano, que lo más importante es invitar a la gente a creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y a creer que puesta la vista y los ojos en Él, como dice el Nuevo Testamento, autor y consumador de nuestra fe. Entonces, sí, entonces, ¿no es cierto?, podremos ser salvos de nuestra vida, podremos tener lo que el texto habla de un nuevo nacimiento y podremos tener una nueva relación con Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Déjeme hacer aquí un paréntesis. La salvación es para todo el mundo, para absolutamente todo el mundo. Pero, mi amado hermano, quiero decirle que está condicionada al hecho de creer. A veces pensamos con que simplemente que yo sea bueno, que alguna buena acción, que algún... No. ¿Sí? Aunque yo haya nacido en la iglesia, aunque haya vivido toda mi vida en la iglesia, si usted no ha creído personalmente en Jesucristo como su Señor y Salvador, si no ha puesto sus ojos en Él, si no ha tenido un nuevo nacimiento, debo decirle, mi amado hermano, que no está en la comunión del Padre. No envió el Dios al mundo y no quiere el Señor condenar al mundo, pero sí quiere que el mundo sea salvo por Él. Y esa es la labor, ese es el desafío que nosotros tenemos en el día de hoy como iglesia y como congregación. El tremendo desafío, amado mío, de que el mundo sea salvo a través de Jesucristo, no de nuestro mensaje, no de nuestra eclesiología, no de nuestras doctrinas, no de nuestros pensamientos personales dogmáticos muchas veces. Queremos que el mundo sea salvo a través de la oportunidad de creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. A eso nos llama el Señor. A que el mundo sea salvo por creer en Jesús como su Señor y Salvador. ¿Qué evangelio estás entregando? ¿Qué vida estás compartiendo, mi amado hermano? Si no es la vida del Cristo que salva y que restaura. El versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra creer en razón de la salvación se repite 7 veces, por lo menos acá en el texto de Juan, en este relato que estamos hablando, en este diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Juan lo repite con tanta fuerza. Recuerde que el objetivo de Juan era que su audiencia, para quien estaba dirigida la carta, ¿no es cierto?, el escrito, pudiera entender que Jesús es el Hijo de Dios. Y él le dice, pero aquí lo relevante es creer. Aquí no tiene que ver ni la religión, ni las costumbres, ni las formas, ¿sí? Le está escribiendo a los judíos que estaban probablemente en Éfeso. Y le dice, no importa si tú no naciste en la Palestina o si no eres judío. No importa si no tienes una vida religiosa. Porque está Jesús confrontando a este principal de la sinagoga y le está diciendo, ¿sabes? Lo relevante aquí, mi estimado Nicodemo, querido mío, con palabras seguramente tiernas y cariñosas, como debieran ser las nuestras al enfrentar a la gente con Jesucristo, le está diciendo, debes creer, debes creer. Amado, a veces el texto no nos coloca la intencionalidad a las palabras, no le coloca las características de cómo yo estoy expresando lo que estoy diciendo, pero no me cabe ni la menor duda
que con una palabra de respeto a de quién era este principal, por eso Juan lo coloca en un principal. El Señor incluso lo reprende, le dice, eres un principal y no has entendido, no has comprendido las enseñanzas que has leído, como la de el relato de Moisés. Si no eres capaz de creer, entonces, mi querido Nicodemo, entonces estás condenado. El punto, el punto de partida es creer en Jesús. Amados míos, y ese debiera ser también el punto de partida para nuestra propia vida y también del mensaje que nosotros entregamos. Fíjate que Jesús es tan interesante porque Jesús no se da una vuelta por lo que él hizo. No le dice, oye, tú estuviste en la boda de Caná, ¿viste lo que hice? ¿Ah? Mira, te gustó. Sí, fue interesante, ahí pudimos compartir un buen tiempo. O tú estuviste en el templo, ajá, ¿viste lo que yo hice? Sí, mira, te quiero contar porque lo hice. Yo sabes que yo tengo un celo. No. El Señor no justificó sus acciones, ni se enredó en los relatos de su propia vida, ni de su propio testimonio, salvo en lo que era relevante de su testimonio. Vengo del Padre a cumplir una misión. Que conozcan a Jesús, a que conozcan al Padre, a través de mí, que crean en mí como el Hijo de Dios. Esa es la misión. Ese es mi testimonio. Eso es lo relevante de mi testimonio. Lo relevante de mi testimonio no está en las cosas. Lo relevante de mi testimonio no está en mis acciones. Lo relevante de mi testimonio no está en mis historias. Lo relevante de mi testimonio es que puedan creer en Jesús como el Señor y Salvador. Y esta es la condenación, dice Jesús en el verso 19, le dice a Nicodemo, que la luz que vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabes? Tiene plena conciencia de lo que estaba ocurriendo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Cabe seguramente en el diálogo con Nicodemo, le pregunta, aquí hay un juego, ¿no? Que él vino de noche, él viene de noche, entonces hay un juego intencionado en las palabras. Y le dice, el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice, los hombres amaron más las tinieblas. Le estaba hablando en la noche oscura, en la noche en lo que no se veía nada, en la noche que a él, a Nicodemo, nadie lo veía. Y estaba en este diálogo tan especial. Dice, pero si de verdad crees, tienes que venir en el día, tienes que venir en la luz. Tienes que entregar tu vida a Jesús. Tienes que creer en mí. En el capítulo 7 volvemos a encontrar a Nicodemo. Pero aquí en el 7 ya nos encontramos de otra manera. En el 7 lo encontramos dando testimonio, defendiendo a Jesús. Y aparece una nueva característica. Nicodemo, siendo fariseo, era parte del Sanedrín. Los fariseos en general no eran parte del Sanedrín. Los miembros del Sanedrín en general eran saduceos. Había que ser muy especial y tener características muy importantes para ser parte del Sanedrín siendo fariseo. A veces nosotros creemos que los fariseos eran todos los del Sanedrín. No. Los del Sanedrín eran en general, la mayor parte, eran saduceos. Los fariseos no. Pero en el capítulo 7 dice que Nicodemo sí era parte del Sanedrín. Y ahí es cuando él tiene que comenzar a dar testimonio de la luz.
del encuentro, cuando deja de amar las tinieblas y comienza este proceso. El texto no nos dice si se convierte o no, ni el resultado de ese diálogo. Pero en el capítulo 7 lo encontramos a Nicodemo dando testimonio, defendiendo a Jesús, tímidamente, pero ahí está. Y en el capítulo 19 de Juan nuevamente lo coloca en escena. Y lo coloca junto a José de Arimatea. En los otros textos se nombra a José de Arimatea, pero no se nombra a Nicodemo. Y agrega que colocaron muchas especies, por lo tanto, tenemos otra característica. Entonces era fariseo, era principal, era parte de la sinagoga, y lo más probable era un hombre rico. 4 características que lo podrían haber alejado absolutamente de Jesús. ¿Sí? Era alguien que tenía una posición y que no podría no haberla querido perder. Era un religioso consumado porque era fariseo. Posición que tal vez no hubiera querido perder. ¿No es cierto? Era parte del Sanedrín, es decir, era un hombre políticamente poderoso, estaba donde se tomaban las decisiones, era un juez, ¿no es cierto? El Sanedrín cumplía funciones de juez, de legislación, era la máxima autoridad. Por lo tanto, él pudiera decir, soy un hombre importante, no lo quiero perder. Y finalmente sus riquezas. Es decir, sus posesiones más importantes las subyuga por creer en Jesús. La historia de la iglesia nos cuenta que sí, Atanasio escribe, el padre de la iglesia Atanasio escribe acerca de Nicodemo y de la transformación que hay en su vida. Por lo tanto, sí, seguramente él creyó, y hay testimonio de ello en los escritos de los padres de la iglesia. Amados míos, querida iglesia, el mensaje del Evangelio es tan simple y sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás libre de toda condenación. Porque por el amor que el Señor nos tuvo, entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y debo hacer 2 preguntas antes de terminar. La primera es, ¿has tenido un nuevo nacimiento en Cristo? ¿Recuerdas esa experiencia? ¿Recuerdas cuando tuviste tu encuentro con Jesús? ¿Recuerdas cuando te enfrentaste con todas tus posesiones más preciadas y las pusiste a los pies de Cristo? De tus renuncias, de tus testimonios tímidos, tal vez como el del capítulo 7, hasta el testimonio que le significó abrirse. Mire, significó tomar un cadáver, lo que implicaba todo un proceso de purificación, significó exponerse, significaba que no iba a poder estar con Jesús o con su gente en un par de días. Si cumplía la ley judaica como correspondía, tenía que apartarse, tenía que purificarse 7 veces, bañarse, etc. Es decir, estuvo dispuesto a un testimonio público absoluto, pleno, con costos para él, no solamente económicos, sino que sociales, culturales y religiosos, para atender a Jesús en el capítulo 19, cuando lo sepultan junto a José de Arimatea. Por lo tanto, mi amado hermano, sabes que seguir a Jesús, que creer en Jesús, implica necesariamente un acto de creer. El acto de ponernos en las manos del Señor, de decirle, Señor, sí, yo creo en ti. Como le hemos dicho de verdad, y hemos abierto nuestro corazón, y el Señor ha inundado nuestra vida con su gracia y con su Espíritu. Pero luego el proceso en nuestra vida, aunque sea tímido y aunque sea largo en el tiempo, porque no es igual para todos, va a traer costos que tenemos que asumir. Alguien enseñó que
la salvación es gratuita, es por el solo hecho de creer, pero el testimonio tiene costos. Y para Nicodemo tuvo el costo de ser un principal, el costo de ser de la sinagoga, de su religión, de su economía, ¿me entiende? De su estatus social. Cuando decide creer en Jesús, hay un costo para su vida. En el testimonio de quién es Jesús. ¿Sabe? A veces queremos servir al Señor Jesús, pero queremos que no nos cueste nada. A veces no queremos ni siquiera que nos cueste 5 minutos para grabar un video, para dirigir una reunión. O no queremos que nos cueste una ofrenda, o el diezmo, que es tu obligación más mínima con el Señor respecto de tu economía y de tu fe en el Señor finalmente. O que no me vaya a costar mis relaciones con mis amigos, por eso yo no hablo de Jesús. E hipócritamente hablamos y decimos que yo hablo con el testimonio. Esa es la mentira que Satanás de repente nos vende a algunos para no abrir la boca como lo hizo el Señor Jesús. No para contar historias hermosas de lo que hacemos en la iglesia, sino que para contar que hay uno que vino y que murió por causa nuestra y que debemos entregar nuestra vida y corazón. 2 preguntas dejo para ti, te insisto. ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Crees en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida? Es solo creer. No hay nada más que hacer. Es depositar nuestra fe en las manos del Señor Jesús. Aunque sea sencilla, simple, que no lo entiendas todo, que no lo comprendas. Es solo creer. Pero lo segundo, que el relato y que el encuentro de Jesús con Nicodemo nos deja, que el testimonio, aunque es una experiencia progresiva, tiene que ser con valentía, con renuncias y con costos. Y la pregunta es, ¿has sido valiente para testimoniar de Jesús? ¿A qué has renunciado para dar testimonio de Jesús? ¿Cuáles han sido los costos que has pagado por dar testimonio de Jesús? A veces nos hemos quedado en creer y todos decimos, sí, Señor, yo creo en ti. Pero, Señor, no me pidas que sea valiente para hablarle a mis colegas más cercanos de ti. No me pidas que renuncie ni a mi religiosidad, ni a mi manera de ser, ni a mis intereses más personales. Y por favor, Señor, que dar testimonio de ti no implique ni un costo para mí. Y eso, mis amados, es una incongruencia. No pega ni junta. Si Jesús es el Señor de tu vida, la valentía, las renuncias y los costos se hacen con gozo y con alegría. Se hacen con gozo y con alegría. Si Jesús es el Señor de tu vida, si declaraste a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, vas a ser valiente para predicar. Vas a estar dispuesto a las renuncias que las circunstancias te demanden. Y vas a estar dispuesto a pagar los costos que esto significa. ¿Sí? No siempre son costos económicos. No siempre. ¿Sí? A veces son costos familiares, a veces son costos laborales, a veces el de relaciones es de estatus. En fin, para cada uno es diferente. Amados míos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que este encuentro con Jesús, que conocemos tan bien, nos ayude a nunca olvidar que esto es simplemente la experiencia de creer, porque
El Señor quiere que nadie se pierda y que todos tengan vida eterna. Y yo también, si el Señor lo quiere, yo también lo quiero para ti y para los que te rodean, para mí y para los que me rodean. Que el Señor tenga misericordia. Hoy día, en medio de esta pandemia, donde tantos y tantos están partiendo, la pregunta es, ¿están partiendo con Cristo? ¿Y qué estoy haciendo yo para que si les va a tocar esta partida, lo puedan hacer directo a los brazos del Salvador? Un abrazo fraterno, una linda semana, y que el Señor nos ayude para predicar a Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy.
lado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Hermanos, damos gracias al Señor por haber podido estar en este culto, escuchar la palabra de Dios, orar juntos y cantar a su nombre. Alabamos al Señor por aquello. Y yo quiero hacer un último énfasis en lo que hemos leído al comienzo, en Lucas 10, capítulo 10, versículo 42, perdón. Dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y aquí habla de la palabra de Dios, la cual no ha sido quitada para nosotros. Y en esta mañana hemos podido leerla y haber estudiado también su palabra. Él ha hablado a través de nuestro pastor. Así que damos gracias por la misericordia y la bondad de Dios que nos permite tener la buena parte. Hemos escogido la buena parte y es poder estar juntos y meditar en su palabra. Así que vamos a dar gracias al Señor, vamos a estar finalizando el culto de esta mañana con una oración. Amado Padre, oramos una vez más alabando y exaltando tu nombre. Te damos gracias, Señor, por haber podido cantar, por haber podido orar, leer tu palabra y por sobre todo porque tú has hablado, Señor. Sobre todo te damos gracias por eso, Señor, porque tú no nos has dejado. Nosotros hemos venido en esta mañana necesitados, carentes, Señor amado, de ti. No porque tú estás lejos, Señor, sino porque nuestro corazón te necesita. Nosotros en esta mañana hemos querido honrarte, presentar un culto de adoración, que honre tu nombre, Señor, y que también bendiga y edifique a tu iglesia. Señor, en esta tarde ya nosotros te damos gracias también por los hermanos que participaron, gracias también por nuestro pastor, gracias por lo que tú estás haciendo en él, lo que estás haciendo en la iglesia, y oramos también por nuestra iglesia, por la familia, los matrimonios, los hijos, por los hermanos, por las visitas, para que tú puedas, Señor, ayudarnos a honrar tu nombre. Tú en esta mañana, a través del pastor, nos has hablado, nos has invitado, nos has llamado a responder a lo que tú has estado enseñando a tu iglesia. Así que nosotros hemos escogido, como le llamo, la mejor parte, Señor. Hemos escogido lo que es necesario y es tu palabra y estar contigo. Así que te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y amigos que ha podido estar presente en el día de hoy. Es nuestra intención seguir orando también por aquellos hermanos necesitados, por aquellos en los cuales estamos orando semana tras semana, y darte gracias también por aquellos hermanos que esta semana han tenido una alegría o una noticia que alegra los corazones. Señor, te damos gracias, te bendecimos y es nuestra oración que sigas con nosotros en esta tarde y durante esta semana, que individualmente pero también como iglesia podamos reflexionar en lo que tú nos has llamado en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos despedidos. Que tengan una buena semana. Recuerde participar en las distintas actividades de la iglesia, ya sea la unión femenil, el culto de oración, reunión de adolescentes, de jóvenes o el culto de niños, que ellos se reúnen también los domingos de la tarde. Así que hermanos, que tengan un buen domingo, una grata semana. Dios les bendiga.
Jesús seguiré. Pongo